En principio, bueno, pues ya me conocéis, yo soy Alfredo Abraldes, trabajo en el Hospital Puerta del Mar. No solo trabajo allí, nací allí. Entonces yo, bueno, pues estoy en mi casa y desde aproximadamente creo que fue mediados del 2008 se me propuso entrar a formar parte de la consulta monográfica de enfermedad inflamatoria intestinal. Eh, bueno, y evidentemente pues como era un campo que a mí me gustaba, me atraía y tal, pues dije que sí, ¿no? Y desde entonces pues tengo gran parte de mi dedicación es en este campo, ¿no? Cuando hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a una enfermedad crónica que, como sabéis, tiene múltiples factores que parece que llegan a desencadenarla, probablemente algunos todavía no bien conocidos, y que fundamentalmente es una patología que en los últimos años ha tomado pues mucho interés porque tiene una incidencia creciente, sobre todo en los países occidentales, aunque ya también en países en vías de desarrollo es una enfermedad que ha aumentado. Eh, y en Europa en concreto, pues fijaros, ¿no? Se estima que aproximadamente el 0,3% de la población ya está diagnosticada de esta enfermedad. Es una enfermedad que pues altera mucho la calidad de vida del paciente porque tiene un curso recurrente, sabéis que cursa con periodos de actividad y otros periodos de remisión. Y además hay algunos pacientes pues que más que un curso recurrente pues tienen síntomas de forma crónica, ¿no? Hasta una cuarta parte de los pacientes. En los pacientes con enfermedad de Crohn tenemos que tener en cuenta por sus características que aproximadamente entre un 30 y un 40% van a tener un fenotipo complejo y son esos pacientes quizás los que puedan tener más riesgo de complicaciones en el futuro. Además, debemos de tener en cuenta que en los primeros 10 años después del diagnóstico de la enfermedad, la mitad de los pacientes van a precisar ingresos. Esto ocurre en la enfermedad de Crohn, pero también en la colitis ulcerosa, que como sabéis, en las colitis severas el riesgo es de que los pacientes pierdan el colon a veces a edades muy tempranas. La tasa de cirugía de reintervención es alta, fijaros que alcanza del 30 al 50% en las diferentes series en los primeros 5 o 10 años de la enfermedad. Evidentemente, bueno, pues si cogemos estudios de hace más tiempo, los países nórdicos y demás, pues estas tasas son más altas, pero se está viendo en los últimos estudios epidemiológicos, y ahora veremos algunos de ellos, que el riesgo de colectomía se está igualando un poco y no existe tanto ya ese gradiente norte-sur. Eh, en los últimos años lo que os he comentado, ¿no? Las manifestaciones intestinales también hay que tenerlas en cuenta, que ocurren entre un 20 y un 40% de los pacientes y que incluso a veces se manifiestan antes que las manifestaciones propiamente digestivas de la enfermedad. Algunas de ellas, pues como podemos ver y conocemos por nuestra práctica clínica, pues la colangitis esclerosante, muy frecuente en las artropatías, el tema de la osteoporosis, a veces también vinculada al uso de corticoides de forma más o menos repetida, las alteraciones oculares, la uveitis, la escleritis, el eritema nodoso y el pioderma como manifestaciones fundamentalmente desde el punto de vista dermatológico, y otras alteraciones menos frecuentes pero también importantes como son las neurológicas, cardiopulmonares o hematológicas, ¿no? Todas ellas. ¿Te puedo interrumpir? Sí. En cuanto a la incidencia, comentaros que, bueno, pues hace unos años, en 2017, hicimos un estudio a nivel en GTQ, a nivel nacional, en el que participamos un buen número de hospitales de todas las comunidades autónomas. Nosotros, pues ahí tenéis nuestra aportación, fue de 20 pacientes. Realmente recogimos datos de una sola consulta, que fue la mía, porque el resto de compañeros no quiso participar. Pero fijaros que a lo largo de 2017 en los hospitales, que ni mucho menos fueron otros, pero bueno, es una muestra representativa de lo que podía ser la incidencia de esta enfermedad, tanto de colitis como de Crohn, como de colitis indeterminada, que es lo que se miró a lo largo de ese año, pues fijaros, 3.711 pacientes, ¿no? Y después, a raíz de este estudio, pues salieron publicados artículos, algunos de ellos el año pasado, en los que, bueno, pues ya tuvimos un poco más claro las tasas de incidencia de la enfermedad actualizada, ¿no? Había antes estudios epidemiológicos más antiguos y evidentemente pues lo que sí se ha visto es que son enfermedades que efectivamente, y esa es la impresión, se diagnostican más, la incidencia es más alta y la prevalencia también es mayor, como ocurre en otros países occidentales, tanto de Europa como en Estados Unidos, ¿no?
Y también en ese estudio lo que nos ocupamos es de recoger el tipo de tratamiento que utilizamos durante el primer año de seguimiento después del diagnóstico de la enfermedad. Y fijaros aquí, destacar sobre todo, evidentemente empezamos con fármacos como la mesalacina en las formas más leves de colitis sobre todo, evidentemente los corticoides sistémicos, pero fijaros que ya el primer año tenemos una tasa importante de pacientes, prácticamente la mitad, que empiezan con inmunomoduladores. Ahora veremos que esos tratamientos inmunomoduladores y biológicos sobre todo los hacemos en pacientes que presentan en su historia pues algunos datos que pueden predecir un mal pronóstico o una evolución más acelerada de su enfermedad. Fijaros que en la enfermedad de Crohn prácticamente un 30% en el primer año ya están con biológicos. Eso es aquí en nuestro país. Para tratar una enfermedad inflamatoria intestinal, lo primero que hay que tener claro es que estamos frente a una enfermedad inflamatoria intestinal y evidentemente esto a veces no es fácil. Siempre debe de haber una historia compatible, viendo cuánto tiempo lleva el paciente con síntomas. Además, ayuda a veces saber que el paciente tiene algún familiar afectado de enfermedad inflamatoria, porque aunque no se hereda la enfermedad, evidentemente la genética aquí pesa mucho y es importante saber si el paciente tiene antecedentes familiares de algún tipo de enfermedad inflamatoria, porque eso puede ser un dato interesante también. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras etiologías que pueden dar síntomas parecidos, como infecciones, isquemia, el uso crónico de antiinflamatorios, los pacientes que hayan recibido radioterapia, algunos fármacos que también pueden dar y una entidad que está, pues también con una incidencia parece que creciente en los últimos estudios, que es la colitis microscópica. Entonces, pues nosotros ante una clínica compatible pediremos evidentemente un estudio analítico. Es muy importante también el tema de los biomarcadores, aunque aquí en la diapositiva no viene reflejado, pero el tema de la PCR y la calprotectina sobre todo son marcadores que suelen estar elevados en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Y ante un primer estudio endoscópico, hacer una ileocolonoscopia con toma de biopsia, que a veces nos puede dar el diagnóstico, otras veces no. Entonces hay que apoyarse en otras técnicas, ¿no? Tenemos la enteroresonancia. Últimamente está cogiendo cada vez más, más peso y casi que se colocará en paralelo a esta técnica la ecografía intestinal, que es una técnica que todavía no está muy extendida, pero que probablemente por su comodidad, por lo barata que resulta, y después porque el paciente no hay que someterlo a meterle un contraste, a hacerle pasar por lo que es una máquina de resonancia y demás, pues poco a poco, a medida que se vaya extendiendo un poquito su uso, la ecografía yo creo que va a ser muy pareja con la resonancia en cuanto a sus resultados, ¿no? Y después hay una técnica que a mí me gusta mucho y que a mí me ha sacado de dudas de si algún paciente tenía o no tenía enfermedad inflamatoria, que es la cápsula endoscópica. La verdad que es una técnica que en el paciente con enfermedad de Crohn sospechada pero no diagnosticada, a veces nos encontramos con que ahí efectivamente hay signos de actividad de una enfermedad inflamatoria, un Crohn activo en el intestino delgado. Y pues una vez que eso, pues siempre volver a repetir el estudio endoscópico e intentar, pues tomar biopsias de nuevo, y si tenemos un diagnóstico anatomopatológico también, pues mucho mejor. Pero hoy día, como sabéis, el Crohn no se diagnostica solo en base a los datos anatomopatológicos, sino que es una mezcla de los síntomas, de la historia clínica, de los biomarcadores y de las pruebas de imagen. Cuando ya sabemos que estamos frente a una enfermedad de Crohn, en este caso, pues ahí tenéis la diapositiva que todos los que vemos enfermedad inflamatoria tenemos siempre en la cabeza, ¿no? Y es que una enfermedad de Crohn, cuando empieza, pues tiene un periodo en los que predomina la inflamación, el paciente tendrá brotes, pero a medida que esos brotes se van sucediendo y pasa el tiempo, si no controlamos la actividad inflamatoria, pueden empezar a aparecer las complicaciones. Estas complicaciones en forma de bien estenosis, en las formas penetrantes en forma de fístula o acceso, y ello va a llevar siempre a que el paciente al final necesite una cirugía. Y esto es lo que, en teoría, debemos de intentar evitar, ¿no? Y teniendo en cuenta también esto, generalmente la enfermedad de Crohn al diagnóstico lo que hay es un patrón inflamatorio,
pero la historia natural de la enfermedad, la mayor parte de los pacientes van a evolucionar hacia patrones penetrantes o estenosantes, que esos son los que confieren el riesgo mayor de complicaciones. En el caso de la colitis, esta es la clásica serie La corte de Ibsen, de los noruegos, que esto se publicó, pues fijaros, este viene recogido el 2009, pero la corte ya es más antigua. Patrones de colitis ulcerosa, pues hay diferentes, ¿no? Ellos, por ejemplo, describieron 4. Está el paciente que tiene un brote y después parece que la enfermedad se controla y tiene pequeños brotes, pequeñas recaídas. Pacientes que tienen brotes repetidos de una intensidad moderada a lo largo de los primeros 10 años, y después están los pacientes que tienen peor pronóstico, ¿no? Quizás estos dos son los que tenemos que estar más encima, porque son los pacientes con más riesgo de colectomía, ¿no? Aquellos que tienen siempre una actividad inflamatoria importante, o los que se diagnosticaron con una actividad inflamatoria leve moderada y en un momento dado la enfermedad aumenta su extensión generalmente y su severidad, y estos pacientes pues muchas veces acaban en colectomía. Por tanto, tanto en enfermedad inflamatoria, o sea, en Crohn como en colitis, lo que tenemos que estar siempre es estratificando un poco el paciente, o sea, qué tipo de colitis tengo delante y qué tipo de Crohn, ¿no? Tengo una colitis leve moderada, o tengo una colitis moderada grave, y una enfermedad de Crohn con factores de mal pronóstico de evolución, como pudieran ser, por ejemplo, edad joven al diagnóstico, enfermedades extensas al diagnóstico también, ¿no? No es lo mismo tener una ileitis que tener una ileocolitis, o tener una enfermedad extensa en intestino delgado. En esos casos hay que ser más proactivo y a lo mejor utilizar tratamientos más avanzados de una forma más precoz. Las manifestaciones extraintestinales también se han catalogado como un indicio de mala evolución, de evolución más rápida. Cuando vemos que en la primera endoscopia el paciente tiene una actividad endoscópica grave, pues son pacientes que hay que ser más, digamos, un poquito más rápidos en el tratamiento, y cuando hay unos biomarcadores pues permanentemente elevados, ¿no? Como os comentaba, esto ha hecho que en las unidades de inflamatorias pues cada vez el uso de biológicos se haya incrementado. Nosotros, por ejemplo, tomando como referencia el 2008 al año pasado, fijaros que hemos aumentado un 120% el uso de biológicos en nuestros pacientes. Es decir, esto es muy significativo, ¿no? Cada vez somos más conscientes de que la manera de intentar cambiar un poco la historia natural es utilizar el tratamiento biológico de una manera más precoz. Y aquí aprendemos mucho también de nuestros compañeros reumatólogos. Fijaros que esto viene sacado de un artículo ya bastante, con unos años, en artritis reumatoide. Y es realmente un poco el enfoque que le dan ellos desde hace ya bastantes años a la enfermedad, prácticamente desde que aparecieron los primeros biológicos. Apareció infliximab. La artritis reumatoide es una enfermedad que, si tú no la tratas al principio, va a producir a la larga, con esa inflamación mantenida, lesión, y esa lesión a la larga discapacidad, y nos encontramos con esos pacientes que tienen esas deformidades en sus articulaciones, sobre todo muy típica la de las manos. Pero si esos pacientes los tratamos al principio con fármacos que hagan desaparecer esa actividad inflamatoria, pues eso puede hacer conseguir que el paciente no llegue a presentar una discapacidad en el futuro, ¿no? Pues esto es un poco lo que tenemos que tener nosotros en mente, ¿no? Nuestros pacientes, en los que su enfermedad afecta al intestino, también van a presentar cambios morfológicos a la larga si no conseguimos detener la actividad inflamatoria que está en el momento, ¿no? Y esto es una diapositiva que lo que viene a reflejar un poco es la escalera terapéutica, pues, en la que nos movemos en enfermedad inflamatoria, ¿no? Aquí cada vez se han ido sumando más fármacos en el escalón de los biológicos. Como sabéis, estos son los que tenemos aprobados en nuestro medio, pero ya vienen otras moléculas, sobre todo los anti-JAK, que ahora veremos un poquito los mecanismos de acción. Vienen ahí. En un par de años probablemente tengamos 4 o 5 fármacos más disponibles a nuestro alcance. Por tanto,
tenemos herramientas suficientes para tratar a los pacientes. Ahora lo que nos gustaría es que nos dijeran, bueno, pues a este paciente le viene bien este fármaco en concreto, ¿no? Pero eso todavía queda un poquito lejos. Y nos tenemos que mover un poco en esta escalera. O sea, fármacos los utilizaremos en función de la severidad de la enfermedad en el momento que sea. Al principio, o cuando ya el paciente haya empeorado después de haber presentado una actividad leve moderada, pero siempre teniendo en cuenta el momento actual y pensando en evitar complicaciones en el futuro. Y para ello, pues muy importante este artículo que, por ejemplo, nos establece los factores de mal pronóstico. ¿Cuáles son los pacientes a los que nosotros tenemos que ser más proactivos? Empezar un poco por agentes biológicos inmunomoduladores y no quizás quedarnos solo en los tratamientos convencionales, ¿no? Pues los pacientes que tienen una edad temprana al diagnóstico, sobre todo los adolescentes o esos niños que nos pasan los pediatras, los pacientes con antecedentes familiares, aquellos que tienen una protitis ulcerosa refractaria que llevan más de 3 brotes al año. Generalmente estos pacientes van a hacer una colitis extensa y además tienen una calidad de vida muy mala. Los que tienen de entrada ya una afectación, una colitis extensa, en los pacientes, en los varones, suele haber más severidad de la enfermedad. Cuando ya es una enfermedad de larga duración, ¿vale? Corticodependencia o corticoresistencia, esto es muy importante. Pacientes a los que continuamente le estamos poniendo corticoides, pues quizás ahí hay que pasar ya a ponerle un inmunomodulador, un biológico. En el Crohn sabéis que el hábito tabáquico es una lucha continua con los pacientes y hay que dejárselo bien claro. La evolución está ampliamente demostrado que es peor y el riesgo de complicaciones es mucho mayor. Los pacientes con infecciones concomitantes, esto en los últimos años sí es cierto que es algo que nos puede dar mucho quebradero de cabeza, las infecciones por citomegalovirus, el Clostridium, y que a veces son un poquito complejas de tratar por la resistencia. Y como sabéis, pues bueno, también la colangitis esclerosante primaria, que además confiere pues riesgo mayor de cáncer de colon y de tumores a nivel de la vía biliar. En todos estos pacientes pues intentaremos siempre empezar con tratamientos biológicos o inmunomoduladores de una forma más precoz. Para optimizar el tratamiento en la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿qué debemos tener en cuenta y qué no debemos de hacer? Pues lo primero, identificar esos pacientes de mal pronóstico. El objetivo principal es tener una remisión clínica y evidentemente, si se puede, endoscópica y biológica de marcadores sin tener que utilizar corticoides, porque ya sabéis que los corticoides a largo plazo siempre nos van a dar uno o varios problemas. Intervenir de forma temprana con fármacos que induzcan la cicatrización de la mucosa, y esto al final pues lo conseguiremos con los biológicos. Optimizar la posología de los inmunosupresores, sobre todo de las dosis en función del peso del paciente. Tratar más allá de los síntomas, es decir, buscando biomarcadores, buscando que en las endoscopias veamos que efectivamente hay una curación, una cicatrización de las lesiones, y evaluar a los pacientes en los momentos apropiados. A veces tenemos que darle un poquito de tiempo a los tratamientos convencionales, es decir, con corticoides no esperemos una mejoría espectacular en la mayor parte de los pacientes cuando ya llevan mínimo 2-4 semanas, antes no. Y con la zatioprina pues es verdad que es un fármaco que cuando funciona va muy bien, pero hay que tener un poquito de paciencia, y hay veces que el paciente pues no le da tiempo, está tan mal que hay que actuar de otra manera. Pero antes de los 3 o 4 meses, evidentemente, el paciente con azatioprina no va a experimentar esa mejoría. ¿Y qué no debemos hacer? Pues utilizar tandas prolongadas o repetitivas de corticoides. Hoy día, como hemos visto, tenemos fármacos, y ahora también veremos otra diapositiva, de sobra, para no tener que estar utilizando ciclos de corticoides de manera repetida, que siempre nos van a dar efectos adversos indeseables. No infravalorar, por tanto, esa toxicidad del corticoide, y tampoco prolongar mucho el uso de tiopurina si no se alcanza una remisión completa. Es decir, hoy día tenemos que intentar que el paciente no tenga síntomas, y además realmente que cuando le hacemos una revisión con pruebas objetivas de imágenes, con biomarcadores, pues el paciente esté en remisión completa, ¿no? Y eso tiene que ser el ideal. Evidentemente hay pacientes pues que nos tendremos que poner un objetivo menos ambicioso, pero lo ideal es eso. Como bien sabéis, previo al uso biológico y sobre todo de tratamiento anti-TNF, hay que descartar
pues que el paciente tenga una infección activa, que haya un acceso abdominal o perianal, una infección intestinal, el tema de la tuberculosis, ¿de acuerdo? Porque en caso de detectar que el paciente tiene un mantú, un cuantiferón, hay que hacer una quimioprofilaxis y no iniciar el tratamiento biológico hasta el mes de haber empezado con esa quimioprofilaxis. Si se detecta antígenos de superficie del virus B o anticuerpos contra el core, pedir un DNA, porque puede ser una hepatitis crónica por virus B y se reactivan de una manera muy llamativa y en algunos casos puede ser bastante grave en los pacientes al ponerle anti-TNF. Y tener en cuenta que el anti-TNF hay determinadas circunstancias en las que está contraindicado, y esto a veces nos lleva a que a las farmacias le tengamos que solicitar un fármaco diferente, con un mecanismo de acción distinto al anti-TNF, porque ese paciente en principio no debería de utilizar ese fármaco. El hecho de haber presentado una neoplasia previa, ahora hablaremos un poquito más de ella, en la enfermedad neurológica desmielinizante y en los pacientes con una insuficiencia cardíaca, sobre todo si es un grado 3-4, ¿no? En esos pacientes sí que está claramente contraindicado. Esto es a día de hoy, pues, los diferentes dianas terapéuticas que tenemos disponibles en la enfermedad inflamatoria intestinal. El anti-TNF, que bueno, son los fármacos que más tiempo llevamos utilizando, infliximab, adalimumab, golimumab, y aunque en nuestro medio no está aprobado, se puede utilizar fuera de ficha técnica, pero fuera de indicaciones generales, y algunos compañeros tienen mucha experiencia con certolizumab, pero bueno, yo reconozco que yo la verdad que es un fármaco del que no he tirado, no he necesitado tirar nunca de él. Entre otras cosas porque han aparecido otros fármacos con dianas terapéuticas diferentes, ¿no? Y a veces pues no hay que empecinarse en seguir apuntando al TNF, porque uno ve que hay pacientes que van muy bien con esa diana terapéutica, al menos durante un tiempo, pero hay otros pacientes que no te responden de entrada. Tenemos los fármacos antiintegrina, tenemos el inhibidor selectivo de la interleucina 12-23, ustekinumab, que es un fármaco que ahora hablaremos un poquito más de él y que nos ha ayudado a sacar para adelante a muchos pacientes con enfermedad de Crohn y ahora ya también con colitis ulcerosa. Y como sabéis, los últimos en incorporarse han sido los fármacos anti-JAK, los inhibidores de las JAK quinasas. Tenemos tofacitinib, que es un fármaco que ya sabéis que bueno, pues ha frenado un poco su uso, no tanto los resultados como las alertas de seguridad que se han ido dando en los últimos años, sobre todo en cuanto a efectos tromboembólicos, pero ya os digo, bueno, pues que van a haber otros fármacos con esta diana terapéutica que van a ser más seguros y que probablemente pues sean fármacos que también nos ayuden en los próximos años a controlar la enfermedad. Para ayudarnos con el tema de los anti-TNF, ya sabéis que tenemos los niveles. Nosotros tenemos niveles disponibles de infliximab y de adalimumab. Generalmente lo primero es confirmar que el paciente tiene una enfermedad activa y excluir otras posibles causas de la sintomatología, pues que el paciente no tenga una infección, que no haya una neoplasia, que no haya una complicación, que no haya un síndrome de intestino irritable, y en función de si el paciente tiene niveles terapéuticos o supraterapéuticos y vemos que el paciente no está bien, pues hay que detener el tratamiento. Y en los casos en que los niveles son indetectables o por debajo de los niveles terapéuticos, pues en función de si hay anticuerpos o no, decidir. Si el paciente no tiene anticuerpos, se puede intentar intensificar, y si el paciente tiene anticuerpos contra el fármaco, pues depende. Ahí ya es un poco decidir si los anticuerpos a un nivel bajo se puede intentar intensificar, aunque probablemente no nos funcione del mismo modo, y si la cifra de anticuerpos es elevada, pues lo más probable, que lo mejor es que detengamos el tratamiento con anti-TNF y mirar a otra diana terapéutica. Esto es un estudio del grupo de Roblin, en el que los autores pues bueno, concluyen que tras un tratamiento anti-TNF, en los pacientes que tienen niveles terapéuticos de fármaco o niveles indetectables pero con anticuerpos antifármaco positivos, quizá lo mejor no es poner un segundo anti-TNF, sino cambiar de diana terapéutica, porque los resultados van a ser subóptimos. Esto ya es un producto nacional. Este es sabéis, la base de datos Eneida, a partir de la cual salen múltiples estudios, algunos de ellos en práctica clínica real. Pues aquí pues se vio la remisión en semana 12 en un número importante de pacientes cuando se le administraba un segundo anti-TNF.
Eh, en el caso, como veis, de si adalimumab primero y infliximab después, o infliximab primero y adalimumab después, pues la verdad que eso no cambia mucho el resultado. Eh, Responden por debajo de un 50% al segundo anti-TNF, independientemente de lo que hayan utilizado previamente, ¿no? Y además tampoco hay mucha diferencia según cuál haya sido bueno, el motivo del cambio. Si el cambio es porque hay un fracaso, una no respuesta desde el principio, un fallo primario, o pacientes que hayan perdido la respuesta a lo largo del tiempo. Pues tampoco el anti-TNF parece que aquí vaya a haber diferencia en la respuesta al segundo en función de eso. Eh, Tras el switch, la remisión a largo plazo, pues se vio en este estudio que no se mantenía en el tiempo en un porcentaje muy elevado de pacientes, ¿de acuerdo? Menor del 50%. Y por tanto, bueno, pues en estos casos tenemos que plantearnos muchas veces mirar a otra diana terapéutica, como es el caso, por ejemplo, de ustekinumab, ¿no? Aquí tenéis datos de Neida también. eh, Esto es semana 14, ¿vale? O sea, una de las fortalezas de este fármaco es que es muy rápido eh, y aparte es seguro, ¿no? Ahora hablaremos también un poquito de seguridad. Fijaros que a semana 14, pues aunque no había muchos pacientes, 9 de 11, pero remisión clínica 91%, ¿de acuerdo? Eso en pacientes que habían fracasado a tratamiento convencional, o sea, que no habían utilizado biológico, pero es que los pacientes que habían utilizado biológico previamente, que eran la mayoría, fijaros que se alcanzan tasas cercanas al 80%. Estos eran fármacos que ya habían utilizado un anti-TNF. Este estudio es un estudio andaluz, ¿eh? Esto se ha hecho en nuestros hospitales en Andalucía, es un estudio retrospectivo que también mira la eficacia del cambio de diana terapéutica como tratamiento de segunda línea tras fracaso de un primer anti-TNF. Se registraron pues un total de 249 pacientes con enfermedad de Crohn activa eh, y fijaros los resultados. Cuando uno cambia de diana terapéutica, pues hay una diferencia bastante significativa respecto a la respuesta que se obtiene si uno pusiera un segundo anti-TNF. Esto es un estudio en práctica clínica real. Cuando uno se pone a mirar los fármacos, pues aquí lo podéis ver. Anti-TNF, adalimumab, quizás puedas conseguir alguna respuesta un poquito superior, pero prácticamente igual que con el primer anti-TNF. Con vedolizumab ya la respuesta llega al 60%, estamos hablando a 60 meses de seguimiento, y fijaros ustekinumab que de los 82 pacientes a los que se les puso el fármaco como segunda línea de tratamiento, pues prácticamente el 85% mantenía la respuesta a los 60 meses. Y aparte de eficaz, pues lo bueno que tiene ustekinumab es que es un tratamiento seguro. Fijaros que en cuanto a infecciones, infecciones oportunistas, que apenas hay descritas ninguna, no es un fármaco inmunogénico, apenas produce anticuerpos. Y parece que la producción de anticuerpos no está relacionada con la pérdida de respuesta ni con la retirada del fármaco. Pues la verdad que habla de, bueno, pues de las bondades de Stelara, ¿no? Y en cuanto al tema de las neoplasias, pues también. Pacientes con neoplasias malignas previas o en pacientes frágiles, los pacientes ancianos, es un fármaco que muestra seguridad porque no se ha relacionado con las neoplasias típicas con las que se ha relacionado, por ejemplo, a la osteopurina o al anti-TNF, ¿no? El tema del melanoma, el linfoma, en el caso de la osteopurina, o los cánceres de piel no melanomas, como pueden ser los carcinomas vasocelulares. Y ya estamos terminando. Esto es un estudio de una cohorte francesa que también nos habla de seguridad. Bueno, pues pacientes mayores de 18 años con enfermedad inflamatoria, recogiendo los datos durante 5 años, una cohorte, fijaros, un estudio multicéntrico con un amplio número de pacientes. Y bueno, evidentemente otra ventaja que tiene Stelara es que es un fármaco que utilizamos en monoterapia, ¿de acuerdo? El anti-TNF en monoterapia, que muchas veces
de entrada no lo podemos utilizar, ya tiene más riesgo de infecciones, tanto oportunistas como víricas y bacterianas, y si ya utilizamos la terapia combinada con tiopurina fundamentalmente, que es lo más habitual, pues ya el riesgo de infecciones aumenta muchísimo. Y sin embargo, pues fijaros, este estudio, que también es un estudio de práctica clínica real, nos habla de que Estelara en monoterapia tiene el mismo resultado con la misma durabilidad que utilizándolo junto con inmunomoduladores. Por tanto, no tiene mucho sentido, y yo nunca he utilizado este fármaco asociado a un inmunosupresor, ¿vale? Yo personalmente no lo he hecho. Y para terminar, hablar un poquito de la posología, que bueno, ya conocéis algunos aspectos. Es un fármaco con una primera dosis intravenosa ajustada al peso. Generalmente la mayor parte de los pacientes se van a llevar 3 viales en la primera infusión. Es una infusión que tampoco suele dar problemas de seguridad, fármaco que se tolera bien, no hay que poner premedicación como en el caso de los anti-TNF, que generalmente se le pone, como bien sabéis, corticoides, y en algunos sitios como en mi hospital incluso antihistamínicos. Y después el paciente recibe una segunda dosis que ya es subcutánea de 90 miligramos a la semana 8. Si el paciente responde, generalmente ya el mantenimiento se hace con 90 miligramos subcutáneos cada 8 semanas, y en caso de que en el seguimiento el paciente esté muy bien, se puede plantear, y en ficha técnica sí lo recoge, pasarlo a intervalos cada 12 semanas. Por tanto, hablamos de que nuestros pacientes que utilicen Estelara pues van a tener, fijaros, pues un tratamiento eficaz, seguro y además muy cómodo. Si uno le dicen que tiene una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerosa, y que le van a poner un gotero y después va a tener pues 4 o 6 pinchazos en la barriga o en donde uno se ponga la inyección al año, pues yo creo que bueno, que todo el mundo lo firmaría, ¿no? Y en comparación al número de administraciones, evidentemente, comparándolo con los biológicos previos, pues es un fármaco mucho más cómodo de utilizar, ¿no? Fijaros, por ejemplo, un paciente que utilice adalimumab, ¿no?, que son los pacientes que se pinchan mínimo cada 2 semanas, la cantidad de administraciones que hay, ¿no?, a lo largo de los años, que lo compara uno con Estelara, y evidentemente pues el paciente con Estelara va a estar mucho más cómodo y va a precisar menos pinchazos. Y nada más, daros las gracias por vuestra atención, y si queréis preguntar algo, alguna duda, alguna cuestión que queráis comentar, pues encantado.